106.5. 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana. En este jueves 15 de mayo del año 2014. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Charles Reyes en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Joa Bernal y a todo el equipo de BTV Televisión. De inmediato, pues, a las 7 en punto de la mañana, con los comentarios que tenemos preparados para el día de hoy. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, ayer se produjo un acontecimiento que no sé si estuvo coordinado en la prensa internacional a propósito de la participación de las mujeres y del poder de las mujeres. Ayer renunciaron las redactoras jefas de dos de los principales periódicos del mundo, que jefas desde luego, y por lo tanto mujeres, y mujeres no porque se sentían mujeres, porque ahora esto hay que aclararlo. Incluso aquí tenemos un debate por una legislación que procura una definición más amplia de el concepto de mujer, ¿no? Y que sea mujer todo el que se sienta mujer. Y esto está siendo rechazado por distintas razones. Bueno, pero estas dos señoras no es que bueno, ojalá que no me atrape. Vamos a tomar de todo. Vamos a tomar de todo. Y yo salgo de aquí para donde la doctora Soledad Mateo. Espero que me busque algo urgente. Bueno, son las 7:02 minutos. Entonces, señores, estas dos damas no es que se sentían mujeres, sino que son dos mujeres, y dos mujeres muy importantes. Me refiero a Jill Abramson. Jill Abramson es la primera mujer que llega a esa posición en el periódico The New York Times, un periódico que data del año 1851. Entonces, la primera mujer que llegó a dirigir el periódico New York Times, que ella llegó en el 2011 a esa posición, ayer pues renunció a la condición de redactora jefa del New York Times, y al mismo tiempo renunció en Francia Nathalie Naugaredis, quien era la directora de Le Monde. Pero ayer también se anunció en Estados Unidos el retiro de la televisión de la señora Barbara Walters. Es decir, que ahí se producen bajas importantes en mujeres muy influyentes en el mundo. The New York Times está considerado como el periódico que le dicen la dama gris
está considerado como uno de los periódicos, probablemente el periódico más influyente del mundo. No solo medido por su tirada, porque un periódico, la influencia no está en función de su tirada, sino en función de la incidencia que tienen los temas que trata ese medio. El New York Times, en sus ediciones diarias, debe tener 1.3 millones debe imprimir diario 1.3 millones de periódicos. En la edición dominical puede llegar a 1.6, 1.7. Sin embargo, lo que ahí aparece, tiene incidencia en más de 6.000 millones de personas en todo el mundo. Entonces, en el caso también de Le Monde, no tiene una tirada tan amplia como la de el New York Times. Deberá tener 300.000, 400.000 ejemplares en las ediciones diarias, pero es sin duda alguna también un periódico de una gran influencia. En el caso del New York Times, incluso, hay que recordar que esta área tan famosa de Nueva York, que nosotros siempre visitamos y que todo el que visita Nueva York pues va a Times Square. Times Square recibió este nombre en el año de 1904 y lo recibió en este nombre porque así se llamaba el edificio del New York Times, Times Square, el edificio que en el New York Times tenía ahí en Times Square, donde está Times Square ahora, adquirió el mismo nombre de ese edificio, el área, en el año de 1904 por el New York Times. Después, el New York Times abrió un anexo en la 43 y ahí es donde está en estos momentos, y vendió este edificio de Times Square que había adquirido en el año de 1904. Entonces, ¿qué hay en esto? Bueno, problemas de liderazgo, pulsos internos, etcétera. Las empresas periodísticas pues no son muy fáciles de dirigir, sobre todo porque no es una empresa común, es una empresa que maneja talentos, maneja muchos estrellatos, y en esas cosas hay que ser muy flexible en algunos manejos. Y tanto en el New York Times como en Le Monde, ahí habían algunas rebeliones con el personal que estaba bajo las direcciones de estas distinguidas periodistas, que en el día de ayer pues renunciaron a esas direcciones de dos de los medios más importantes del mundo. Y en el caso de Barbara Walters, pues la señora ha entrevistado a todas las primeras damas de Estados Unidos, a todos los presidentes de Estados Unidos en todo el tiempo que ella ha estado en la televisión. Ningún presidente de Estados Unidos ha dejado de pasar por su programa, al igual que ninguna primera dama y todos los personajes influyentes. Son las 7:08 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, ayer estuvimos en un almuerzo en la Dirección General de Aduanas, un almuerzo que convocó el director de aduanas para presentar un informe sobre el posicionamiento de la Dirección de Aduanas, las expectativas de la economía nacional y el rol de aduana en esas expectativas de la economía nacional, y también para tratar el tema del DERECAFTA. Hubo un adicional que fue un informe sobre el comportamiento de las exportaciones de la Barrick-Gold. Entonces, ayer habló el director
pero hubo 3 informes. Un informe que lo presentó Raúl Hernández, que es el encargado de análisis económico de la Dirección de Aduana. Otro informe presentado por Gregorio Lora, que es asesor del director de Aduana. Una especie de Bárbara Walter, Gregorio Lora, porque ha sido asesor de todos los directores de Aduana en mucho tiempo. ¿Cuántos años tendrá Gregorio como asesor en Aduana? Vamos a decir que tiene varios decenios allí. Y entonces el informe de Gregorio Lora se titulaba La aduana dominicana y el entorno internacional, actualidad y perspectiva. Y hubo un informe de Marcelo Ureña, que es el auditor general, y él habló sobre el asunto de las multas, las infracciones, cómo se maneja y los reglamentos mediante los cuales se imponen esta multa y cómo estas multas se distribuyen a nivel interno, y hay toda una reglamentación para eso. Él ofreció datos muy interesantes. Pero vámonos primero a la parte económica. Y vamos a entrelazar entre las dos partes. En el informe que presentó Raúl Hernández, tenemos que las recaudaciones acumuladas al mes de abril del año 2014 de la Dirección General de Aduanas ascienden a 23.747 millones de pesos, generando una tasa de crecimiento de un 15.12% frente al igual periodo del año 2013. Es decir, que a abril del 2014, si comparamos las recaudaciones a abril 2013 hasta abril del 2013 hasta abril 2014, en esos periodos, es decir, enero-abril 2013, enero-abril 2014, nos encontramos con que las recaudaciones aduanales presentan un crecimiento de 15.12%. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible cuando hemos asistido a un desmonte de aranceles? Entonces, todo esto se explica por 2 factores. Un factor que tiene que ver con el mejoramiento de la economía y otro factor que tiene que ver con la eficiencia administrativa. Cómo, con una aduana más eficiente, esa aduana ha reducido considerablemente las infracciones, los contrabandos, las evasiones, y ha podido incrementar sus recaudaciones. Entonces, este crecimiento de 15.12% es un crecimiento que prácticamente no tiene precedente en los últimos años, porque el crecimiento más alto de los últimos años había sido el del 2011, en que la aduana creció un 10.36% en ese mismo periodo. Después, ese crecimiento en el 2012 fue apenas de 2.11%. Después, para el 2013 fue de 2.78%, y ahora para este periodo ha sido, como ya dijimos, de 15.12%. Hay una relación de cómo se ha dado este incremento en las recaudaciones, mensuales. ¿Qué pasa? Y aquí ligo esta exposición con la de Gregorio Lora, porque hay un gráfico que me llama mucho la atención que presentó ayer Gregorio Lora. Es sobre el posicionamiento de la Dirección de Aduanas de la República Dominicana, de la aduana dominicana
comparada con el mundo. La aduana nuestra, en estos momentos, a nivel internacional, y esto ha representado un gran avance, a nivel internacional, nosotros estamos en el puesto, en el puesto número 38. A nivel internacional estamos en el puesto número 38. Esto es pues una cuestión que ha representado un avance porque las aduanas dominicanas estaban en un lugar más alto, y a más alto menos eficiencia. Y entonces ha bajado al número 38. Pero estamos hablando del número 38 y ustedes saben que en estos momentos, porque han surgido unos países nuevos hace algunos años, la ONU habla de que son 182, debemos tener en estos momentos 190, 192 estados, por lo menos. Entonces, en ese ranking mundial, el número 38 es un número realmente privilegiado. Pero, ¿qué ocurre? Que ese número 38, cuando se compara con América Latina y el Caribe, que es nuestro centro de competencia, América Latina y el Caribe, resulta que la aduana dominicana, la aduana dominicana no está en el número 38, en el número 38 estaba. En estos momentos está en la posición 33. 33. Y esa posición 33 en el mundo es la segunda de América Latina y del Caribe. La segunda. ¿Por qué? Porque la primera es Panamá, que Panamá está en el puesto mundial número 11. Después de Panamá está la República Dominicana en eficiencia aduanal, que está en el lugar número 33. Y después de nosotros está Chile, que ustedes saben que en América es el país con mayor grado de institucionalidad. La República Dominicana en eficiencia aduanera está por encima de Chile, que está en el lugar 40 a mundial. Está por encima de Costa Rica, que está en el 44, de Perú, el 55, de México, incluso de países como Ecuador, porque no voy a citar a los países centroamericanos, países como Colombia está en el 94, entonces ustedes se fijan lo importante que es este lugar 33, cuando usted se encuentra países como Brasil, que están en el lugar 124, y bueno, no voy a mencionar a Venezuela, que Venezuela está en la cola. Venezuela está en el último lugar en todo lo que tiene que ver con competitividad, con eficiencia, con mafia, con de todo. Eso es lo último en cualquier ranking mundial. Y aquí en el ranking de aduana, pues está en el lugar número 173. Entonces, tengo que pasar, y ya después tengo otras anotaciones, pero la haré en comentarios posteriores, porque quiero pasar al asunto de Erecasta, porque también me permite hacer algunas precisiones sobre un comentario que hice en el día de ayer. Después, porque me escribieron algunos oyentes que son gente muy informada, muy atenta a los datos, y qué bueno que uno tiene colaboradores que son, digamos, gente con ese grado de información. Y tan pronto hice mi comentario, me preguntaban si la cifra a la que me refería eran pesos o era dólares, y yo me quedé con cierta duda y quise, aunque había analizado mi tema previamente, pero reconfirmar algunas informaciones. Y entonces conversé en el día de ayer con el ministro de Hacienda sobre esa temática, y ciertamente los datos que daba eran correctos, eran en pesos. Lo que ocurre, sí, que en el total de lo que son las pérdidas o lo que se ha dejado de recaudar desde
el establecimiento del Tratado de Libre Comercio, es decir, desde el 2007 al 2013, hubo una omisión, porque el informe, y el ministro de Finanzas que quedó de ponerme este informe que presentó en el Senado de manera detallada, porque las reseñas periodísticas mutilaron muchísimos datos importantes. Él fue presentando año por año desde el 2007 cuál era el panorama. Entonces, los 1.500 millones de pesos a los que me referí en el día de ayer fue lo que se dejó de percibir en el primer año, pero eso fue bajando hasta que este año será de 590 millones de pesos. Es decir, están las recaudaciones que se han dejado de alcanzar producto de la eliminación de aranceles al comercio exterior. Y entonces ayer Raúl Hernández, en el informe de aduanas, presentó este dato. Dice que el impacto fiscal del DR-CASTA ha sido el siguiente. Dentro del acuerdo comercial, el impacto fiscal acumulado por el tratado de DR-CASTA asciende a 5.312.2 millones de pesos. 5.312, es decir, en vez de 500, como 1.500, como hablábamos ayer, producto de que tomamos el dato de una información periodística que había dado el ministro de Finanzas, pero esa información, el ministro me dijo ayer que había sido un tanto, digamos, mutilada, porque él lo que presentó fue un informe año por año. Entonces, ese informe, cuando usted ve lo que dejamos de percibir en el 2007, lo que dejamos de percibir en el 2008, en el 2009, en el 2010, en el 2011, en el 2012 y en el 2013, esto es lo que acumula esto. Unos 5.312.2 millones de pesos. Hay una coincidencia entre lo que decía ayer Aduanas y lo que decía el ministro de Finanzas, Simón Lizardo. El impacto para los fines recaudatorios del Estado de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio será mínimo, porque ya por la vía de la sustitución de aranceles por impuestos al consumo, ya la situación pues de estos ingresos puede tener un efecto neutro. Incluso para el año 2014 estamos hablando de que esto será apenas para el año 2014, para el año 2015 estamos hablando de este año, el 2014, 406.35 millones de pesos, y será un poco menor para el año 2015. Entonces, del punto de vista fiscal y del Estado, no hay un impacto, digamos, fuerte por lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero. Pero todo nuestro enfoque y las preocupaciones que tenemos sobre la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, y no su entrada de vigencia, porque su entrada en vigencia ha sido gradual, sino que ya estamos hablando de la tasa cero para productos que todavía tenían algo, pagaban algo. Nuestra preocupación ha estado dirigida más que a los ingresos que va a recibir el Estado o que deja de recibir el Estado. Nuestra preocupación está dirigida al impacto que eso va a tener en la industria nacional y en los empleos en el país, que eso es otra cosa. Pero aquí pongo un punto y aparte porque hay un tema importante todavía que tengo que tratar, que es el tema de los resultados que publica en el día de hoy la encuesta Penanchoe. Así es que vamos ahora a la encuesta. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, se exprime el jugo de la encuesta y vamos a lo que
y ha sido un cuestionamiento permanente del señor Martínez Pozo a las encuestas, que después que dan el jugo, entonces siguen exprimiendo y del bagazo sacan algo más. Y a veces lo que sacan del bagazo tiene un margen de error tan amplio que carece de sentido su presentación. Pero como al público eso le atrae, las encuestas sienten que si no dejan ese sazoncito al final, aunque saben que eso no tiene mucha certeza metodológica ni científica, pero a la gente le gusta. Y entonces ellos exprimen el bagazo y dan datos que realmente no deberían de dar, porque no son datos que han partido de el tamaño de su muestra. Esta fue una encuesta estamos hablando de 1022 personas. Entonces hay datos que son un substrato de pequeños segmentos de esas 1022 personas. Por lo tanto, ya el margen de error no es de más o menos 3.07% y el índice de confianza tampoco en esos casos es de un 95%. Eso es una cosa muy aparte, pero que se da para que la gente se entretenga. Aunque ellos ligaron una cosa con la otra para poderle dar credibilidad a algunos datos, entonces presentaron datos generales, datos preguntados a todo el universo y lo ligaron con datos particulares. Pero realmente nosotros tenemos el deber de presentar las informaciones independientemente de lo que uno piense sobre esas informaciones. La gente tiene que conocer la información y ya también se formará su propio criterio. Vamos a empezar por la cuestión que tiene que ver con los líderes del PRD. Esto está dentro de un marco general. Así, a todos los votantes, no solo a los PRDistas. Es decir, que esto parte de una evaluación del tamaño total de la muestra. Se le preguntó a todos los votantes quiénes son los líderes del PRD. Bueno, el 52% dijo que Hipólito Mejía, el 32% que Miguel Vargas Maldonado y el 8% que pues Luis Abinader. Guido Gómez Mazara aparece con un 0%. Eso es en el universo de los votantes sobre el liderazgo del PLD, o en el universo total de la muestra, ¿no?, de los encuestados. Por otra parte, entonces, vamos al tema de los candidatos del PRD. Una preguntada a todos los votantes y otra al bagazo del jugo. A todos los votantes, es decir, al tamaño total de la muestra encuestada. Y por eso el dato puede tener alguna validez, aunque después uno le despeja algunas cosas. Los candidatos del presidenciales del PRD. Esto dice que todos los votantes dicen que Hipólito Mejía tiene un 42%, que Miguel Vargas tiene un 25% y que Luis Abinader tiene un 23%. Entonces aparecen otros nombres, pero esos nombres aparecen con 0. Guido Gómez Mazara, Milagros Ortiz Bosch aparecen con 0. Entonces, entre los votantes del PRD, aquí ya estamos hablando del bagazo de la naranja. Entonces, aquí, porque es un público ya segmentado y que lo que dice puede ser cualquier cosa. Hipólito Mejía, 48%, en los votantes del PRD, Luis Abinader, 39%, Miguel Vargas, 13%. Otros, 0, 0, 0.
Los votantes del PRD si dicen que si Luis que si Hipólito y Luis se van por la convergencia, habría supuestamente un 85% de los votantes del PRD que votarían convergencia. Pero repito, esta está dentro de los bagazos, dentro de la cosa que se da para entretener a la gente, porque no tiene ningún rigor metodológico. Eso no es una encuesta. Lo que aparece en un dato con un tamaño de una muestra así. Eso puede ser un sondeo de eso que uno hace abriendo los teléfonos, abriendo cosas, pero no una encuesta. Entonces, señores, en todos los votantes, en el Partido Reformista Social Cristiano, todos los votantes, el candidato es Amable Aristi Castro, 35%. Carlos Morales Troncoso, 10%. Quique Antún, 10%. Eduardo Estrella, 3%. Ito Bisonó, 1%. Johnny John, 1%. Alessandra Izquierda, 0%. Entonces, eso es en el partido pues Reformista Social Cristiano. Vámonos al Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay otros datos aquí antes de pasar al PLD. En los candidatos cuando se habla de los votantes del PRCC, en el bagazo de la naranja, entonces Morales Troncoso, 44, Quique Antún, 26, otro 25. Eso es en el Partido Reformista Social Cristiano. En el PLD, entonces, cuando se hace la pregunta abierta a todos los votantes, Danilo Medina, 65, Leonel Fernández, 19, Margarita Cedeño, 5, Francisco Javier García, 3%, Reinaldo Pared Pérez, 3%, Temístocles Montaz, 0. Eso es en lo que tiene que ver con el universo. Después está también lo del bagazo dentro del Partido de Liberación Dominicana. Es decir, cuando yo me refiero al bagazo, repito, me refiero a aquellos datos que se presentan, que los encuestadores incurren en el irrespeto de presentar en un tamaño de una muestra que no es representativo y que por lo tanto no puede dar resultados absolutamente de nada en un trabajo metodológico. A eso me refiero cuando es el bagazo de una cuestión. Es decir, que ya usted le ha sacado todo el jugo que usted le podía sacar a esa encuesta, entonces después empieza a echarle un poquito de agua y a tratar de hacer otras cosas que carecen de sentido. Son las 7:32. Cambio y fuera.